Hola a todos, bienvenidos. Esta presentación forma parte del proyecto Nanomer, un espacio dedicado a compartir conocimientos de nanociencias en Latinoamérica. Mi nombre es María Ana Castro, soy investigadora de CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires y les voy a contar sobre la síntesis de nanopartículas metálicas. Les comento brevemente qué vamos a discutir en esta serie de videos. Primero veremos una introducción donde hablaremos de por qué nos interesa el nanomundo, sus propiedades y aplicaciones. Luego describiremos enfoques generales de síntesis, distinguiendo métodos top-down, es decir, de arriba hacia abajo, y bottom-up, de abajo hacia arriba. Luego nos enfocaremos en métodos de síntesis en solución, que son muy usados para nanopartículas metálicas. Vamos a discutir cómo controlar el tamaño de las nanopartículas durante esa síntesis y cómo controlar la forma que adoptan. Entonces, para comenzar, ¿por qué nano? ¿Sí? Esto es algo que han visto o van a ver en otros videos. Vamos a ver que cuando un material se lleva a la nanoescala, su superficie relativa aumenta enormemente y pueden aparecer propiedades emergentes que no vemos en materiales grandes que a veces llamamos bulk, ¿sí? Acá van a poder ver mencionadas algunas de estas propiedades. Por ejemplo, las nanopartículas tienen mucha más área superficial en proporción a su volumen, lo que las hace muy reactivas y eficaces, por ejemplo, para catálisis, ¿sí? También pueden presentar propiedades antibacterianas únicas, ¿sí? También a escalas nanométricas, algunos materiales cambian sus propiedades físicas, se vuelven más duros o más resistentes. También pueden surgir propiedades ópticas especiales. Lo tradicionalmente conocido son las soluciones de oro nanométrico que aparecen una coloración rojiza. También pueden cambiar las propiedades eléctricas y las propiedades magnéticas de ese material. Y algo muy importante en lo que vamos a centrar parte del contenido de este video es que la forma y el tamaño determinan, ¿sí?, en cuál de estas aplicaciones se van a poder utilizar y la función que va a tener esa nanopartícula. Esto es clave para el diseño sintético. Si podemos controlar cuán grande va a ser una nanopartícula y qué forma tiene, vamos a poder ajustar sus propiedades para la aplicación deseada. Pasemos ahora muy brevemente por un concepto fundamental en la síntesis de nanopartículas, la nucleación y el crecimiento. Esto va a estar descrito más en detalle en otro video de la serie. Aquí ilustramos brevemente el modelo clásico de Lamer, ¿sí?, que explica cómo obtener, por ejemplo, partículas de tamaño uniforme, que quiere decir monodispersas, separando en el tiempo las etapas de nucleación y de crecimiento. ¿Qué significa esto? Imaginemos que empezamos una reacción para formar nanopartículas metálicas en solución. Al principio, ¿sí?, vamos a tener una concentración de átomos o monómeros libres que va a ir aumentando hasta alcanzar un punto crítico en donde comienza, ¿sí?, la nucleación, es decir, la formación repentina de muchos núcleos o semillas diminutas. Si la nucleación ocurre de manera breve e intensa, se generan muchos núcleos casi al mismo tiempo. Luego la concentración de monómeros disponibles va a caer y entramos en lo que sería la fase de crecimiento controlado. Estos núcleos crecen al absorber más átomos de la solución, pero idealmente no se forman núcleos adicionales en esta etapa. El resultado es que todas las nanopartículas crecen a partir de esas semillitas formadas al mismo tiempo, alcanzando tamaños similares. De esta manera podríamos obtener una suspensión de nanopartículas bastante uniformes en el tamaño. En cambio, si esta nucleación no está bien separada de la etapa de crecimiento, por ejemplo, si nuevos núcleos se siguen formando mientras otras partículas ya están creciendo, terminaremos con partículas de muchos tamaños distintos. Por eso, en síntesis coloidal, en general vamos a apuntar a una nucleación rápida seguida de un crecimiento lento, tal como se describe en este gráfico esquemático del modelo de Lamer. Existen distintas estrategias para sintetizar nanopartículas y en general se agrupan en dos enfoques: top-down, de arriba hacia abajo, y bottom-up, de abajo hacia arriba. En el enfoque top-down, parte de este material bulk, este material masivo y continuo, busca ser subdividido para llegar a la nanoescala. Algunos ejemplos de técnicas clásicas top-down son la molienda mecánica, el sputtering, que consiste en arrancar átomos de un sólido bulk para depositarlos como una capa o como partículas,
la ablación láser, que implica evaporar el material de una superficie con pulsos láser para formar nanopartículas, y el etching. Por otro lado, el enfoque bottom-up hace lo contrario. Partimos desde abajo, es decir, desde los átomos o moléculas individuales, y construimos las nanopartículas átomo por átomo mediante reacciones químicas o un ensamblado físico. En síntesis de nanopartículas metálicas, el bottom-up suele implicar iniciar con iones metálicos en solución que se reducen a átomos neutros y luego se agrupan formando núcleos que crecen. Un ejemplo común es la reducción química de una sal metálica, por ejemplo el tetacloruro áurico, con un agente reductor para obtener nanopartículas metálicas. Hay otros igual enfoques bottom-up, por ejemplo la llamada síntesis verde, donde pueden usarse extractos vegetales o biomoléculas para generar esa reducción de iones metálicos. También puede haber métodos fotoquímicos, donde la luz, por ejemplo la luz UV, es la que inicia las reacciones que generan las nanopartículas. Y existen también métodos físicos desde la fase vapor, como la deposición física de vapor o PVD, entre otras como la hidrosolvotermal, la utilización de micelas inversas o microemulsiones como pequeños reactores y la electrodeposición de metales en forma de nanoestructura. Concentrémonos ahora en la síntesis coloidal de nanopartículas metálicas, que es lo que más vamos a prestar atención en esta serie de videos, que es un enfoque bottom-up muy habitual. ¿Qué necesitamos típicamente para hacer una síntesis coloidal exitosa? Por un lado, necesitamos el precursor metálico, que usualmente es una sal metálica soluble que aporta los iones del metal que queremos convertir en nanopartículas. Por ejemplo, para obtener nanopartículas de oro se usa tetacloruro áurico, para plata podemos usar nitrato de plata. Otro de los elementos o de los ingredientes que vamos a necesitar es el agente reductor, que es la sustancia que va a reaccionar con el precursor metálico para reducir esos iones metálicos. El reductor, por ejemplo, podría ser citrato, que vamos a ver en el método clásico de Turkevich para generar nanopartículas de oro. Otro reductor puede ser más fuerte, como el boriruro de sodio, y como les mencioné antes, podría haber moléculas orgánicas como polifenoles presentes en extractos de plantas en síntesis verde. El poder y la cantidad de reductor vamos a ver que puede controlar la cinética de nucleación y el crecimiento. Eso nos va a determinar, como ya estuvimos conversando, qué tamaño y qué forma van a tener estas nanopartículas. Un reductor muy fuerte o muy concentrado produce átomos rápidamente, lo cual favorece muchas nucleaciones simultáneas y partículas más pequeñas, mientras que uno más débil o dosificado lentamente genera menos núcleos y más crecimiento. Otro de los ingredientes que vamos a necesitar es un estabilizante o un surfactante. Una vez formadas, las nanopartículas muchas veces tienden a agregarse, pegarse entre sí. Eso es una de las cosas que más vamos a tratar de evitar, porque su superficie expuesta es muy reactiva, entonces tienden a aglomerarse. Para evitar esto, esos aglomeramientos y que crezcan descontroladamente, muchas veces vamos a necesitar agregar un agente estabilizante que suele ser una molécula o un polímero que se adhiere a la superficie de las nanopartículas y las pasiva. ¿Qué quiere decir que las pasiva? Que las recubre, las protege y forma una capa que impide que dos nanopartículas luego se toquen directamente y se peguen. Uno de los ejemplos es el propio citrato, que además de actuar como reductor, muchas veces actúa como estabilizante. Otro común es el CETAO, que es el bromuro de cetilmetilmetilamonio, que es muy utilizado. Muchas veces estos estabilizantes o surfactantes pueden adherirse a algunas de las caras de los cristales y eso también pueden utilizarse para controlar la forma, como vamos a discutir más adelante. Cada estabilizante tiene sus características, pero en general todos ayudan a controlar el tamaño y la forma de las nanopartículas, pero sobre todo evitan esa coalescencia, ¿sí? Esa agregación y que se peguen varias partículas formando partículas más grandes o incluso que puedan precipitar y perdamos el coloide. Otra de las cosas que vamos a tener que tener en cuenta es el medio de reacción, que normalmente es un solvente donde ocurre la reacción. Muchas veces puede ser agua si la sal es soluble en agua, pero también podría ser un alcohol u otro solvente orgánico si queremos otras condiciones. Hay que tener en cuenta que ese medio de reacción no es un simple espectador,
El pH, la fuerza iónica, la concentración de sales presentes, todo eso puede influir en la velocidad de la reacción y en la estabilidad de las nanopartículas formadas. Entonces, además de controlar todos estos reactivos, también hay que tener en cuenta el rol que pueda tener el medio de reacción. Y por último, como último ingrediente, son los parámetros experimentales, ¿sí? Porque a veces uno dice, bueno, puse esta concentración o puse esta cantidad. Bueno, además de los reactivos, tenemos que contar con el control de las variables físicas y el procedimiento para realizar la síntesis. La temperatura, la concentración de cada reactivo, la agitación, es decir, la velocidad a la cual se van a mezclar los distintos componentes, es muy importante para lograr una síntesis exitosa. Una mezcla pobre puede hacer que algunas zonas de la solución generen núcleos antes que otras, y eso también nos va a generar una dispersión de morfologías. También es importante el orden en el que agregamos los reactivos. Por ejemplo, si agregamos primero el precursor y después el reductor, o al revés, si los agregamos de manera lenta o de manera rápida. Todos estos parámetros experimentales se pueden optimizar para obtener las nanopartículas con las características que nosotros deseemos. En resumen, al plantear una síntesis coloidal tenemos que decidir el qué, es decir, qué precursor, qué reductor, qué estabilizante, qué solvente, y cómo, a qué temperatura, concentraciones, modo de mezcla y tiempo. Cada una de estas decisiones va a influir en el resultado final. Ahora que ya discutimos los componentes claves en una síntesis coloidal, vamos a ver cómo estos parámetros impactan en las nanopartículas obtenidas. En primer lugar, vamos a conversar un rato sobre la relación entre la concentración del precursor y la del reductor, porque esta relación define en gran medida si la reacción va a estar orientada a muchas nucleaciones o al crecimiento de pocas partículas. Por ejemplo, si tenemos mucho reductor disponible comparado con el precursor metálico, la reducción va a ser muy rápida y de golpe, generando muchos núcleos simultáneamente. Esto tiende a producir muchas nanopartículas pequeñas. Fíjense, acá les muestro una figura extraída de un paper. En general todos los papers que use van a tener acá la referencia por si les interesa buscarlo. Se puede ver cómo, por ejemplo, en este caso, cambiando la concentración de plata, uno puede ir moviendo el tamaño de las nanopartículas obtenidas, y en ese caso también va a cambiar el espectro visible, ya lo vamos a discutir más adelante en los videos. En segundo lugar, la temperatura y el pH del medio, ambos son cruciales porque pueden ajustar la cinética de esas reacciones y también la estabilidad coloidal posterior. Por ejemplo, en el caso de la temperatura, si la aumentamos, eso suele acelerar las reacciones químicas, con lo cual puede provocar o una nucleación más rápida o un crecimiento más veloz. A veces las temperaturas más altas dan partículas más pequeñas porque inducen nucleación temprana, pero otras veces pueden llevar al crecimiento descontrolado. El pH influye en la química de los reactivos y además afecta la carga superficial de las nanopartículas formadas. Entonces esto puede influir en el caso de que si se repelen, son estables o se agregan y se pueden precipitar. Otro de los parámetros críticos, como yo les había comentado, es la velocidad de agregado y agitación. Si agregamos un reactivo, por ejemplo el reductor, de golpe y rápidamente, generamos una situación de sobresaturación instantánea que suele favorecer una nucleación masiva simultánea, lo cual, como habíamos comentado, es bueno para generar una monodispersidad. En cambio, si lo agregamos despacito, por ejemplo gota a gota, y la reacción va ocurriendo de a poco, podemos estar fomentando nucleaciones sucesivas en el tiempo. Por otro lado, si la agitación es vigorosa, suele asegurar que los reactivos se distribuyan homogéneamente por la solución, pero hay que tener en cuenta que no generar mucha turbulencia porque también podría generar problemas de agregación. Entonces, si uno no mezcla bien, podemos tener gradientes de concentración y terminar en una sopa de partículas de distintos tamaños, dependiendo de en qué sector de la solución se nuclearon primero. Por última instancia, el tiempo de reacción o envejecimiento de la muestra, aun cuando ya terminó esa etapa principal de reacción, por ejemplo ya no tenemos más precursor, las nanopartículas en la solución podrían evolucionar con el tiempo si las dejamos reposar. Y hay dos procesos que suelen ocurrir. Un caso es la maduración de Ostwald o ripening y la otra es la coalescencia. En el proceso de maduración de Ostwald, con el tiempo las partículas más pequeñas tienden a redisolverse ligeramente y ese material se puede depositar sobre las nanopartículas más grandes,
con lo cual esas nanopartículas grandes crecen más a expensas de la desaparición de las más pequeñas, ya que termodinámicamente son más estables. Por otro lado, la coalescencia es simplemente que se choquen y se unan para generar una partícula mayor. Ahora brevemente un par de spoilers. En el video 2, o sea en la segunda parte de esta serie, nos vamos a concentrar en algunos métodos concretos de síntesis coloidal en solución. En el video 3 vamos a hablar cómo controlar el tamaño de estas nanopartículas. En el video 4 vamos a conversar de distintas estrategias para controlar la forma de las mismas. Y luego de esos pequeños anuncios vamos, para terminar, a hablar de un tema práctico para mí muy importante, que es la reproducibilidad. Hacer una síntesis exitosa una vez está muy bien, pero poder repetirla y obtener el mismo resultado consistentemente suele ser bastante más desafiante. Cualquier pequeña diferencia puede a veces de un día para el otro hacer que las nanopartículas salgan un poco distintas. Pero además de este poder de repetir, es decir, que uno puede hacer su experimento y eso va a depender de también cuán buenas notas ustedes tomen, también tiene que poder ser reproducible, es decir, cuando uno después reporta eso, tiene que darle suficiente detalle de esas condiciones para que otra persona lo pueda repetir, ¿sí? Entonces, eso es importante y yo a veces lo suelo utilizar para evaluar si voy a intentar repetir una síntesis reportada. Hay 1.000.000 de bibliografía de distintas síntesis, a veces uno tiene que elegir, no puede elegir por los reactivos que tiene disponibles, pero también está bueno chequear cuánto detalle de esa publicación de cómo hacer la síntesis, porque en general, si no, como ya vieron, hay tantos parámetros que puede ser bastante difícil de reproducir. Para que quienes quieran profundizar un poco más en estos temas, yo les voy a ir dejando las citas a los distintos papers que les propongo, pero también bibliografía general de literatura, de libros. Van a encontrar acá varios libros generales, algunos en inglés, algunos en español, para que puedan profundizar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.